Disfruté mi juventud. ¿Por qué ahora que tengo 35 los hombres buenos que rechacé en mis 20 ya no quieren salir conmigo? Tengo 35 años y, por primera vez en mi vida, estoy lista. Realmente lista. He vivido, he viajado, he salido con músicos, artistas y tipos que pensaban que las criptomonedas eran un rasgo de personalidad. He tenido romances de verano en Europa y desamores dramáticos en mi propia ciudad. Mis 20 fueron un torbellino de experiencias, exactamente como se supone que deben ser. Coleccioné momentos, no compromisos. No me arrepiento de nada. Ahora, sin embargo, el juego ha cambiado. El carrusel se ha ralentizado y quiero bajarme. Quiero estabilidad. Quiero a alguien que hable de hipotecas en lugar de festivales de música, alguien que prefiera una noche tranquila en casa a una fiesta hasta el amanecer. Quiero un hombre bueno. El problema es que, al parecer, el suministro de hombres buenos, solteros y cuerdos de más de 30 años es alarmantemente bajo. Las aplicaciones de citas son un páramo de hombres que no han superado su divorcio o que todavía viven como si tuvieran 22. Fue durante una noche de frustración, deslizando el dedo hacia la izquierda una y otra vez, que se me ocurrió una idea brillante. ¿Por qué estaba buscando a un extraño cuando ya conocía a los candidatos perfectos? Los había conocido hacía una década. Eran los chicos buenos de la universidad. Los Samuels, los Mateos, los Lucas del mundo. Los chicos que me adoraban, que me llevaban sopa cuando estaba enferma, que recordaban mi pedido de café y que habrían movido cielo y tierra por mí. En aquel entonces, por supuesto, eran invisibles para mí en el plano romántico. Eran dulces, sí. Confiables, absolutamente. Pero eran, seguros. Aburridos. Eran el tipo de chico con el que te casas, no con el que vives tu juventud. Rechazarlos fue un acto de autopreservación, una forma de proteger mi libertad y mi derecho a la aventura. Siempre asumí, en algún lugar en el fondo de mi mente, que estarían ahí, como una póliza de seguros emocional. Pensé que cuando terminara de divertirme, podría volver, chasquear los dedos y uno de ellos estaría esperando, agradecido de que finalmente lo hubiera elegido. El plan era simple. Reabrir esas puertas. Empezar con el más prometedor, Samuel. Era el más amable, el más enamorado. Recordaba su cara de cachorro herido la última vez que le dije que no podía ir a la boda de su primo con él porque había surgido algo de última hora. La verdad es que había surgido algo con Nico, el bajista de una banda que olvidé a la semana siguiente. Pero Samuel no necesitaba saber eso. Era hora de ver cómo le había ido al chico bueno. Estaba segura de que estaría encantado de saber de mí. Después de todo, yo era la chica que nunca pudo tener. Encontrar a Samuel en redes sociales fue cuestión de segundos. Su perfil era público, un escaparate de la vida estable y predecible que yo había rechazado tan arrogantemente. Fotos de senderismo, una mascota Golden Retriever adorable llamada Miel, y varias publicaciones sobre su exitosa carrera como arquitecto. Tenía su propio estudio. Bien por él. No había ni rastro de una pareja en sus fotos recientes, lo que confirmé con un rápido pero exhaustivo análisis de sus publicaciones de los últimos 2 años. El camino estaba despejado. Le envié un mensaje. Lo redacté con cuidado para que sonara casual, como si me acabara de acordar de él por arte de magia. Hola, Samuel. No sé por qué, pero tu nombre apareció en mi cabeza hoy. Espero que la vida te esté tratando increíblemente bien. Presioné enviar y sentí una oleada de poder. Estaba moviendo las piezas en un tablero de ajedrez que yo misma había creado. La respuesta tardó unas horas en llegar, lo que me irritó un poco. El Samuel que yo recordaba habría respondido en 30 segundos. Su mensaje fue educado, pero extrañamente formal. Hola, qué sorpresa. Todo bien por aquí, gracias. Mucho trabajo, pero no me quejo. Espero que tú también estés bien. No había emoticonos. No había preguntas entusiastas sobre mi vida. Era el tipo de mensaje que le enviarías a un antiguo compañero de trabajo. Mi primera reacción fue de desconcierto. ¿Dónde estaba la emoción, el alivio de que la chica de sus sueños finalmente hubiera vuelto? Pero rápidamente lo reorganicé en mi cabeza. Claro, estaba siendo cauteloso. Lo había herido en el pasado. Era lógico que se protegiera, que no quisiera parecer demasiado ansioso. Era un desafío, y eso casi lo hacía más interesante. Decidí tomar el control. Le respondí con más calidez, ignorando su tono distante. Me alegro mucho de oír eso. Te lo mereces. Oye, sé que es de la nada, pero me encantaría que nos pusiéramos al día con un café si tienes tiempo. Sin compromisos, solo para recordar viejos tiempos. La frase sin compromisos era una pequeña mentira piadosa, por supuesto. El compromiso era exactamente lo que tenía en mente. Su respuesta, de nuevo, tardó más de lo que me hubiera gustado. Dijo que su semana estaba bastante ocupada, pero que podría tener un hueco el viernes por la tarde.
Que le avisara si eso me venía bien. Me venía perfecto. Confirmé la hora y el lugar, una cafetería neutral cerca de su oficina. Cerré la conversación sintiéndome triunfante. Su supuesta frialdad era solo una fachada. Un hombre como Samuel no olvida a una mujer como yo. Él solo necesitaba un pequeño empujón, un recordatorio en persona de lo que se había estado perdiendo todos estos años. Me imaginé la escena. Nos reiríamos, recordaríamos el pasado, y yo vería en sus ojos como la vieja adoración regresaba. Estaba a punto de cobrar mi póliza de seguros. Y estaba segura de que los beneficios serían excelentes. Llegué a la cafetería con 15 minutos de antelación. Elegí una mesa junto a la ventana, con buena luz, donde él pudiera verme en cuanto entrara. Llevaba un vestido sencillo pero elegante y me había tomado mi tiempo con el maquillaje. Quería que viera lo que se había estado perdiendo, no a una versión desesperada de mí, sino a la versión mejorada, la que finalmente estaba a su alcance. Samuel llegó puntual. Lo vi a través del cristal antes de que me viera a mí. Se veía bien, más de lo que recordaba. Había perdido el aire de chico universitario y lo había reemplazado con una confianza tranquila. Llevaba una camisa bien planchada y su pelo estaba perfectamente peinado. Por un segundo, sentí un aleteo de nervios, pero lo aplasté. Seguía siendo Samuel, el chico que una vez escribió un poema terrible sobre mis ojos. Entró y me sonrió. Una sonrisa educada, no la sonrisa embelesada que yo recordaba. Se acercó y, en lugar del abrazo que yo esperaba, me tendió la mano. Un apretón de manos. Firme, breve, profesional. Fue el primer indicio de que algo andaba mal. La conversación fue extraña. Fue como hablar con un conocido agradable. Me preguntó por mi trabajo, por mis viajes. Asentía, sonreía en los momentos adecuados, pero sus ojos estaban distantes. No había chispa. Intenté traer a colación nuestros recuerdos compartidos, nuestras bromas internas de la universidad. Él se reía cortésmente y decía, sí, parece que fue hace toda una vida. Parecía que fue hace toda una vida. La frase era como un muro de cristal entre nosotros. Yo estaba de un lado, intentando reavivar algo, y él estaba del otro, observándome con una curiosidad amable pero desapegada. Habló de su trabajo con pasión, de los edificios que diseñaba, de la satisfacción de crear algo duradero. Habló de su perro, Miel, con un afecto genuino que nunca le vi expresar por nada que no fuera yo. Parecía contento, centrado, completo. No parecía un hombre al que le faltara algo, o alguien. Después de 20 minutos de charla superficial, decidí que era suficiente. Tenía que tomar las riendas. Apoyé los codos en la mesa, me incliné un poco hacia adelante y le puse mi sonrisa más cálida. Le dije, sabes, Samuel, es muy bueno verte. He estado pensando mucho últimamente, sobre lo que es importante. A veces te pasas años persiguiendo fuegos artificiales solo para darte cuenta de que lo que realmente quieres es una fogata cálida y constante. Era una metáfora perfecta. Clara, directa, poética. Le estaba abriendo la puerta de par en par. Le estaba diciendo, yo era los fuegos artificiales, ahora quiero ser tu fogata. Él me miró, y su sonrisa educada se desvaneció, reemplazada por una expresión más seria. Asintió lentamente. Dijo, entiendo lo que quieres decir. Y me alegro de que hayas llegado a ese punto. De verdad. Hubo una pausa. Esperé a que continuara, a que dijera que él era esa fogata, que me había estado esperando. Pero en lugar de eso, tomó un sorbo de su café y dijo, mira, voy a ser honesto contigo porque te aprecio como una persona de mi pasado. Fue muy agradable ponernos al día, pero no estoy interesado en nada más. La persona que era en la universidad, el chico que estaba enamorado de ti, ya no existe. Crecí. Y te deseo sinceramente que encuentres lo que buscas. El mundo se inclinó sobre su eje. La confianza que había sentido se evaporó, reemplazada por un frío glacial. No estaba siendo cauteloso. No estaba asustado. Me estaba rechazando. A mí. El chico que habría caminado sobre carbones ardiendo por mí, ahora me decía, con la calma de un extraño, que no estaba interesado. Balbuceé algo, intentando salvar las apariencias. Le dije que por supuesto, que solo quería ser amiga. Pero la humillación era un sabor amargo en mi boca. Él miró su reloj, dijo que tenía que volver a una reunión, pagó los 2 cafés en la barra y, con otro educado que te vaya bien, se fue. Me quedé sola en la mesa, mirando su taza vacía. Y el desconcierto se convirtió en ira. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía a crecer y a seguir adelante? Después de toda la energía emocional que yo le había permitido invertir en mí, ¿simplemente lo descartaba todo? No era justo. Era una traición a todo lo que habíamos sido. Él no había cambiado. Estaba roto. Claramente, yo lo había herido tanto en el pasado que ahora era incapaz de aceptar la felicidad. Y de alguna manera,
Eso también era mi culpa. Me fui de la cafetería con las mejillas ardiendo de humillación. Pero a medida que caminaba, la humillación se transformó en una ira fría y lógica. ¿Quién se creía que era Samuel? ¿Rechazarme a mí, después de años de suspirar en silencio? Era una insolencia. Una falta de respeto. Claramente, yo lo había herido tanto en el pasado que ahora estaba dañado, incapaz de reconocer una buena oportunidad cuando la tenía delante. Su rechazo no era un reflejo de mi valor, era un síntoma de su propio trauma no resuelto. Él era el problema, no yo. Llegué a casa y me serví una copa de vino. Necesitaba probar mi teoría. Samuel era un caso aislado, un hombre resentido que prefería aferrarse a su dolor antes que perdonar y ser feliz. Pero no todos podían ser así. Había otros en mi lista. El siguiente era Lucas. Lucas había sido el más intelectual del grupo, siempre con un libro en la mano, siempre dispuesto a debatir sobre filosofía a las 3 de la mañana. Me había dicho una vez, medio en broma, que yo era su musa caótica. Era un romántico empedernido. Seguramente él no se habría vuelto tan cínico y aburrido. Busqué a Lucas. Su perfil era un poco más privado, pero teníamos amigos en común. Las fotos que pude ver eran una postal de la vida suburbana. Una casa bonita, un perro diferente al de Samuel, y una mujer sonriente a su lado. Una esposa. Y en una foto de hace unos 6 meses, un bebé. Mi primer instinto fue cerrar la página. Pero luego pensé, ¿y qué? Un matrimonio no significa que sea feliz. Tal vez se había conformado. Tal vez vivía una vida de silenciosa desesperación, soñando con la musa que había dejado escapar. Tal vez mi mensaje sería un rayo de sol en su vida gris. Mi mensaje para él fue diferente. Más juguetón, más nostálgico. Hola, Lucas. El otro día escuché una canción que me recordó nuestras charlas de madrugada. ¿Todavía crees que la anarquía es un sistema viable? Espero que tu vida sea tan interesante como tus teorías. La respuesta llegó al día siguiente. Y no era de él. El nombre en el perfil era el de Lucas, pero la foto de perfil había cambiado. Ahora era una foto de él, su esposa y el bebé, los tres sonriendo a la cámara. El mensaje era corto y brutal. Decía, soy Sara, la esposa de Lucas. Él me enseñó tu mensaje. Apreciamos que pienses en él, pero nuestra vida es muy feliz e interesante, gracias. No vuelvas a escribirle. Me quedé mirando las palabras. No vuelvas a escribirle. La hostilidad era tan abierta, tan innecesaria. ¿Qué había hecho yo de malo? Solo había enviado un saludo amistoso. Claramente, su esposa era una mujer insegura, aterrorizada por la idea de que una mujer de mi calibre pudiera volver a la vida de su marido. Debía tenerlo con una correa muy corta. Pobre Lucas. Había cambiado su libertad intelectual por una vida controlada por los celos. Y entonces lo descubrí. El verdadero problema no era que yo hubiera cambiado o que mi valor hubiera disminuido. Eran ellos. Los hombres buenos que yo había conocido se habían extinguido. Se habían dejado domesticar. Se habían casado con mujeres seguras y predecibles que nunca los desafiarían. Se habían convertido en versiones débiles y asustadas de sí mismos. No me estaban rechazando porque hubieran seguido adelante. Me estaban rechazando porque tenían miedo. Miedo de recordar lo que era sentirse vivo, miedo de una mujer que no encajaba en su pequeño y ordenado mundo. No era un rechazo. Era una capitulación. Y yo era el recordatorio viviente de todo lo que habían sacrificado por una vida de aburrida seguridad. Así que aquí estoy, de vuelta al punto de partida, pero con una claridad dolorosa. Mi plan, que parecía tan lógico y justo, ha fracasado estrepitosamente. Pero no por las razones que una persona cínica podría pensar. No es que yo haya esperado demasiado o que haya subestimado a estos hombres. El problema es que el mundo los ha arruinado. Disfruté de mi juventud, sí. Hice exactamente lo que la sociedad moderna nos dice a las mujeres que hagamos. Que seamos independientes, que exploremos, que no nos conformemos. Yo fui la alumna estrella de esa filosofía. Viví mi vida al máximo, y ahora que estoy lista para el siguiente capítulo, me encuentro con que los hombres que deberían ser mis compañeros de viaje han tomado un desvío hacia la mediocridad y el miedo. Samuel, herido y resentido, prefiere la soledad antes que arriesgarse a sentir algo de nuevo. Lucas, atrapado en una jaula de oro suburbana, es vigilado por una esposa insegura que ve una amenaza en cada sombra de su pasado. ¿Y los demás? He investigado un poco más. Mateo, el músico sensible, ahora es contador y está casado con su novia del instituto. Se conformaron. Todos se conformaron. Es una injusticia cósmica. Las mujeres pasamos nuestros 20 construyéndonos a nosotras mismas, volviéndonos más interesantes, más complejas, más valiosas.
Y mientras tanto, los hombres buenos, en lugar de hacer lo mismo, se asustan y corren a refugiarse en la primera opción segura que encuentran. Se casan jóvenes, tienen hijos, se entierran bajo hipotecas y responsabilidades antes de haber vivido de verdad. Y para cuando nosotras estamos listas, ellos ya no están disponibles, no solo físicamente, sino emocionalmente. Están agotados, domesticados, y han perdido toda la chispa que una vez los hizo deseables. Así que, ¿por qué los hombres buenos que rechacé en mis 20 ya no quieren salir conmigo? La respuesta es simple y trágica. Porque ya no son hombres buenos. Se han convertido en hombres asustados. Me rechazan no porque yo haya hecho algo malo, sino porque mi mera existencia les recuerda la libertad que abandonaron y la pasión que ya no poseen. Yo soy un espejo de la vida que podrían haber tenido si hubieran sido más valientes. La gente dirá que soy arrogante, que tengo un sentido del derecho desmedido. No lo entienden. Esto no es arrogancia. Es la frustración de una mujer de alto valor que jugó según las reglas y aún así perdió. Se me animó a ser un espíritu libre, y ahora se me castiga por ello. Mientras yo volaba, ellos se construyeron jaulas. Y ahora me culpan a mí por no poder entrar en ellas. El problema no soy yo. Es un sistema que premia la mediocridad en los hombres y luego castiga a las mujeres por no haberse conformado a tiempo. Comentarios populares de Reddit. Usuario anónimo 1. O sea que los hombres que te adoraban siguieron con sus vidas, encontraron la felicidad y la estabilidad, y tú estás enfadada porque no pusieron su vida en pausa durante 10 años por si acaso decidías volver a prestarles atención. El nivel de egocentrismo es astronómico. Respuesta de la protagonista. No se trata de egocentrismo, se trata de lógica. Si alguien es la mejor opción, ¿por qué conformarse con menos? No siguieron adelante, se rindieron. Eligieron el camino fácil en lugar de esperar por la verdadera grandeza. Su felicidad no es real, es un premio de consolación. Usuario anónimo 2. Te describiste a ti misma como fuegos artificiales y a ellos como una fogata. Los fuegos artificiales son emocionantes por 5 minutos, pero queman rápido y no dejan nada. Una fogata te da calor toda la noche. Ellos no se volvieron aburridos, simplemente buscaron a alguien que no los dejara helados después del espectáculo. Usuario anónimo 3. La esposa de Lucas no es insegura. Es inteligente. Vio tu mensaje exactamente por lo que era, un intento de una mujer narcisista de volver a la vida de su marido porque su carrusel personal dejó de girar. Hizo lo que cualquier mujer en una relación comprometida haría. Proteger a su familia. Respuesta de la protagonista. ¿Proteger a su familia de un saludo amistoso? Por favor. Si su relación fuera tan sólida, mi mensaje habría sido una anécdota divertida para la cena. Su reacción demuestra que sabe que su marido se conformó. Y eso la aterroriza. No me teme a mí, teme a la verdad que yo represento. Actualización 1. Ha pasado un mes desde que escribí mi publicación original. Un mes de reflexiones, de conversaciones con mis pocas amigas que aún entienden mi punto de vista, y de observar el mundo con una nueva y deprimente claridad. Los comentarios que recibí, en su mayoría, solo confirmaron mi tesis. Vivimos en una sociedad que tiene pánico de las mujeres que conocen su valor. Me llamaron egocéntrica, narcisista, todas las palabras que se usan para silenciar a una mujer que no se disculpa por sus estándares. Decidí que no iba a rendirme. Samuel y Lucas eran solo 2 ejemplos. Tal vez eran los más débiles, los que se habían conformado más rápido. Necesitaba un último dato, una última prueba para confirmar si quedaba algún hombre bueno y valiente en el mundo. Y solo había una persona que podía ser esa prueba, David. David era diferente. No era un admirador silencioso como Samuel, ni un romántico intelectual como Lucas. David era mi igual en espíritu. Era aventurero, carismático y ferozmente independiente. Tuvimos una conexión intensa en la universidad, una de esas relaciones que nunca se definen pero que están cargadas de tensión. Nunca funcionó porque ambos éramos demasiado salvajes, demasiado centrados en nuestras propias aventuras. Lo dejé ir porque en ese momento, la idea de atarme, incluso a alguien tan fascinante como él, era impensable. Pero siempre pensé que nuestros caminos se volverían a cruzar cuando ambos estuviéramos listos. Lo encontré viviendo en otra ciudad, a través de un amigo en común. Conseguí su número y, con un nudo de nervios en el estómago, lo llamé. No un mensaje de texto. Una llamada. Quería que escuchara mi voz. Sorprendentemente, respondió. Y la conversación fue increíble. Fue como si no hubiera pasado el tiempo. Nos reímos, recordamos anécdotas, hablamos de nuestros viajes. Él había pasado 3 años viviendo en el sudeste asiático, había montado su propio negocio de importación. Era el mismo David, pero más maduro, más asentado. Sentí una oleada de esperanza tan fuerte que casi me hizo llorar. Él era el único. El que no se había conformado.
Después de una hora de charla fácil, le dije que estaría en su ciudad por trabajo la próxima semana, una pequeña mentira, y le pregunté si le gustaría cenar. Su voz cambió. Hubo una pausa. Y luego dijo, me encantaría, pero como amigos. Estoy comprometido. Nos casamos en primavera. El suelo desapareció bajo mis pies. Comprometido. La palabra sonó absurda, imposible. ¿David? ¿El hombre que una vez dijo que el matrimonio era una jaula para el alma? Le pregunté por ella, por supuesto, fingiendo un entusiasmo que no sentía. Me dijo que era una abogada de derechos humanos, que la había conocido mientras trabajaba como voluntario en Tailandia. Me dijo que ella lo calmaba, que le daba un propósito más allá de sí mismo. Terminé la llamada con frases vacías de felicitación. Después colgué y me quedé mirando la pared, en silencio, durante mucho tiempo. Y entonces lo entendí todo con una claridad cegadora. El problema no son los hombres. El problema son las otras mujeres. Estas mujeres seguras, predecibles, estas abogadas de derechos humanos y novias del instituto. Han librado una guerra silenciosa. Han identificado a los hombres de alto potencial, a los buenos, y los han capturado antes de que pudieran alcanzar su máximo esplendor. Les ofrecen estabilidad y una vida fácil a cambio de su libertad y su ambición. Son domadoras de leones. Toman a hombres salvajes y fascinantes y los convierten en gatos domésticos. Y para cuando las mujeres como yo, las que realmente merecen a esos hombres, estamos listas para ellos, ya es demasiado tarde. Han sido neutralizados. No fui rechazada por Samuel, Lucas o David. Fui saboteada por Sara, por la prometida de David, por las mujeres que llegaron antes y se llevaron todo lo bueno. Me siento como si hubiera llegado a una fiesta increíble justo cuando están limpiando, y todo lo que quedan son los restos y las botellas vacías. No es justo. Yo jugué el juego largo, y ellas hicieron trampa. Actualización final. Después de la llamada con David, caí en una especie de apatía. Dejé de buscar, dejé de analizar. Simplemente acepté la sombría realidad de que me habían robado mi futuro. Pasé las siguientes semanas en una rutina monótona. Trabajo, gimnasio, cenas solitarias. Me sentía como un fantasma en mi propia vida. El evento final, el que me empujó a escribir esto, no fue dramático. Fue pequeño, mundano y, por eso mismo, devastador. El sábado pasado, decidí salir de mi cueva de autocompasión e ir al mercado de agricultores local. Necesitaba aire fresco, necesitaba ver gente, aunque fuera a distancia. Estaba examinando unos tomates cuando escuché una risa familiar. Una risa suave y genuina que no había oído en 10 años. Me giré, y allí estaba. Samuel. No estaba solo. A su lado, sosteniendo una cesta de verduras, había una mujer. Era bonita, de una manera natural y discreta. No llevaba mucho maquillaje, su pelo estaba recogido en una coleta desordenada, y llevaba unas botas de montaña. Parecía cómoda, en paz. Se estaban riendo de algo que ella dijo. Él la miró con una expresión que reconocí al instante. Era la misma mirada de adoración absoluta que solía reservarme para mí. Pero era diferente. Más profunda, más tranquila. No era la adoración insegura de un chico universitario. Era la mirada de un hombre que ha encontrado su hogar. Me quedé helada, medio escondida detrás de un puesto de manzanas. Ella le pasó un melocotón para que lo oliera. Él lo hizo, y luego le dio un beso rápido en la frente. Fue un gesto tan íntimo, tan natural, que sentí una punzada de algo que no era ira ni celos. Era una sensación de pérdida profunda, como ver un barco zarpar hacia una tierra a la que nunca tendré visado. En ese momento, vi toda mi vida desde una perspectiva externa. Vi a la chica de 20 años que rechazaba a un hombre bueno porque buscaba fuegos artificiales. Y vi a la mujer de 35, sola en un mercado, viendo a ese mismo hombre construir una fogata cálida y constante con otra persona. Me di la vuelta y me fui antes de que pudieran verme. Caminé a casa con las manos vacías. Y en el camino, mi tristeza se endureció y cristalizó en una verdad final. Mi error no fue disfrutar de mi juventud. Mi error no fue tener estándares altos. Mi error fue fundamentalmente malinterpretar el juego. Pensé que la vida era una carrera y que yo iba en cabeza, acumulando experiencias mientras los demás se quedaban atrás. Pero no era una carrera. Era un juego de sillas musicales. Y mientras yo bailaba y daba vueltas, disfrutando de la música, una por una, las sillas se fueron ocupando. La música finalmente se detuvo, y yo soy la única que se quedó de pie. No hay nadie a quien culpar, en realidad. No a ellos por sentarse. No a las otras mujeres por coger las sillas. Quizá la única culpa es mía, por pensar que la música sonaría para siempre. Ahora el salón está en silencio, y todos se han ido a casa. Y yo tengo que aprender a vivir en ese silencio. La gente como Samuel no se ha vuelto aburrida o débil.
Simplemente han encontrado una música diferente, una melodía más tranquila que yo, en mi ruidosa juventud, nunca me detuve a escuchar. Y ahora, ya no puedo oírla.